Le tuvieron lástima. Toda la noche, los susurros siguieron a Luciana Sheridan por aquella boda. Una enfermera de terapia intensiva, sin un centavo, del Bronx, entregada para saldar una deuda que nunca fue suya, casada con un hombre al que toda la ciudad le tenía miedo. Todo Nueva York había escuchado los rumores sobre Graham Marchetti. 37 años, cabeza de la familia más peligrosa de la costa este, y en 22 años nadie lo había visto jamás tomar el brazo de una mujer, estrechar la mano de un hombre, o dejar que una sola persona se acercara lo suficiente para tocarlo. Decían que no quería mujeres. Lo decían detrás de sus copas, sonriendo, seguros de sí mismos. Así que Luciana entró a ese matrimonio esperando exactamente lo que le habían prometido. Una puerta cerrada con seguro. Una casa fría en un acantilado sobre el río Hudson. Y un esposo que no la miraría ni una sola vez. Ya había hecho las paces con eso. Pero esa noche, cuando la pesada puerta de la recámara en Iron Wood se cerró detrás de ellos, lo que Graham Marchetti hizo a continuación destrozó cada rumor en esa ciudad, y dejó completamente deshecha a la mujer que no había dejado entrar a nadie en 8 años. Si te gustan las historias sobre la dignidad, y la verdad que se esconde debajo de lo que la gente dice de nosotros, dale like a este vídeo. Compártelo con alguien que alguna vez haya sido juzgado por algo que no era verdad. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete. Contamos una historia como esta cada semana. Ahora, regresemos a esa noche en Iron Wood, y descubramos qué pasó realmente detrás de esa puerta. Ella estaba sentada en el borde de una cama que no era suya, en un cuarto al que había entrado por primera vez esa misma tarde, todavía con el vestido que alguien más había pagado. La casa no hacía ningún ruido. Esa era la parte para la que no estaba preparada. En el Bronx siempre había algo. Una sirena a 4 cuadras. La televisión de un vecino a través de la pared. El radiador golpeteando como si alguien estuviera atrapado adentro. Aquí solo había el viento que venía del agua, y el silencio largo y paciente de la piedra. Lo había calculado todo en su cabeza durante el camino de su vida, como calculaba todo, y la aritmética la había reconfortado. 2 años. 730 noches. Podía soportar 730 de cualquier cosa. Había hecho cuentas peores que esa en cuartos peores que ese. Y entonces las tablas del piso lo delataron. Alguien estaba en el pasillo. Los pasos eran tranquilos, pesados, y se detuvieron justo afuera de su puerta. Y se quedaron detenidos ahí. Luciana entendió que quien fuera que estuviera parado ahí afuera estaba decidiendo algo. No se movió. Puso las manos planas sobre las rodillas, como hacía antes de entrar a un cuarto donde le iban a dar malas noticias a una familia. Y transformó su rostro en el rostro que usaba en el trabajo, el rostro tranquilo, el que no revelaba nada. La perilla de bronce giró. Para entender lo que pasó cuando esa puerta se abrió, hay que retroceder 6 semanas. 6 semanas antes, ella estaba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital público del Bronx, a las 3 de la madrugada, en su cuarto turno doble de la semana, en la hora 11, con un joven de 22 años frente a ella que se había puesto gris en el tiempo que le tomó cruzar el cuarto. Lo habían encontrado tirado en un hueco de escaleras, lo trajo un amigo que no quiso dar su apellido, y después se fue. Respiraciones, 4, después 3, después nada que se pudiera llamar respirar. Luciana ya le tenía puesta la bolsa mascarilla antes de que el residente cruzara la puerta. 2 dedos bajo la mandíbula, sello firme, apretando despacio. Pidió naloxona, dictó la dosis, y no alzó la voz ni una vez, porque el truco que nadie te enseña en la escuela es que una voz tranquila mueve un cuarto más rápido que una voz fuerte. La saturación cayó a 71. Siguió bombeando. Alguien consiguió la vía. La empujó. Y después hizo la parte más difícil del trabajo, que es esperar. Que es quedarte ahí con la mano en el pecho de un desconocido, contando su latido contra el tuyo, mientras el medicamento lo va a buscar. 40 segundos, 60, y después un estremecimiento, y un jadeo que sonaba como un hombre saliendo de aguas profundas, y sus ojos se abrieron, aterrados y furiosos y vivos. Intentó golpearla. Siempre lo intentaban. Ella dio un paso atrás, fuera de su alcance, y dijo, «¿Estás bien? Estás en el hospital». Y esperó a que le bajaran las manos. 91%.
94. El residente soltó el aire y dijo, «Qué bien». Y se fue a escribirlo en el expediente. Y eso fue todo. Para cuando Luciana volvió a la estación, el café que se había servido a medianoche ya se había enfriado en el mismo lugar donde lo había dejado. Se lo tomó de todas formas. Tenía 27 años, ganaba más dinero del que jamás pensó que ganaría, y tenía $11 en su cuenta de banco. Había una manera en que eso le pasaba a una persona. Pasaba en pedacitos tan razonables que no podía señalar cuál de ellos fue el culpable. Era el saldo que seguía en la cuenta de su madre, 4 años después de que su madre dejara de necesitar nada, porque el hospital había facturado y el seguro había pagado una parte, y la parte que sobraba tenía la costumbre de seguirte a todos lados. Eran los medicamentos de Danny y el copago de cada uno. Y las cosas que su plan llamaba opcionales y que su cardiólogo llamaba necesarias. Y la diferencia entre esas dos palabras rondaba los $900 al mes. Eran las 12 millas entre su apartamento y la clínica que aceptaba el buen seguro. Y eran 3 noches distintas en 4 años en que su padre la había llamado sonando como un hombre parado en el filo de un edificio, y ella lo había cubierto, y no se lo había dicho a nadie. Ni siquiera a Danny. Sobre todo no a Danny. 1900 la primera vez. 4000 la segunda. 6000 la última. Se había dicho a sí misma cada una de esas veces que sería la última, y lo había creído, y se había equivocado. Y equivocarse era la parte que no podía perdonarse a sí misma. No a él. Su teléfono estaba boca abajo en su casillero, donde siempre lo dejaba. Lo revisó a las 4:20 de la mañana, parada en la sala de descanso con la espalda contra la pared, comiendo galletas porque no había comido nada. Una llamada perdida, de 9 minutos, lo que significaba que su padre le había estado hablando al buzón de voz hasta que se cortó solo. Y su padre nunca hablaba tanto tiempo a menos que algo ya hubiera pasado. Miró la pantalla durante un rato, después se metió el teléfono en el bolsillo y volvió al piso, y terminó su turno, porque todavía le quedaban 9 horas de gente que la necesitaba, y exactamente ninguno de ellos había hecho algo para merecer lo que la esperaba al final. Él estaba en la mesa del fondo de un lugar abierto toda la noche en White Plains Road cuando ella llegó, un poco después de las 8 de la mañana, todavía con sus scraps porque no había pasado por su casa primero. Su padre había pedido café para los dos y no había tocado el suyo. Se veía más pequeño que la última vez. Eso fue lo primero que notó, y lo que pensaría después, cómo un hombre puede perder tamaño sin perder peso. Frank Sheridan tenía 58 años, y tenía el tipo de rostro que solía abrirle puertas, y que todavía funcionaba un poco con las meseras, con los extraños, y con su propia hija más tiempo del que ella quería admitir. «Te ves cansada, mi amor», dijo él. «Voy en la hora 13. ¿Cuál es el número?» Él empezó a decir algo sobre cómo quería explicarle que no era tan simple como un número. Y ella puso la mano plana sobre la mesa. No fuerte. Solo plana. Como cuando se estabiliza una charola. Y volvió a preguntar. «¿Cuál es el número?» Así que él se lo dijo. 200.000. Esa era la parte que realmente había perdido, 4 años atrás. Una racha de domingos que salieron mal y después un lunes en el que intentó arreglarlos, y ya estaba hecho. Y no se lo había contado a nadie. Y siguió adelante porque un hombre en un hoyo sigue cavando bajo la teoría de que eventualmente saldrá por el otro lado. Ella se sentó con eso. 200.000 era una casa. Era terrible, pero era una forma que su mente podía sostener. Y entonces él dijo la segunda parte, y la dijo rápido, como cuando se arranca una curita. ¿Con lo que tiene encima ahora? Son 840. Se escuchó a sí misma pedirle que lo repitiera. Él lo repitió. $840.000. La mesera pasó con la jarra, y Luciana puso la mano sobre su taza y le sonrió. De verdad sonrió, porque eso era lo que hacía, y esperó a que la mujer se fuera. Después preguntó. ¿Quién lo tiene? Y su padre miró por la ventana hacia el tráfico de la avenida y no contestó. Y esa fue la respuesta. No era un banco. Los bancos mandan cartas. Los bancos lo ponen en tu historial crediticio, y tu crédito te persigue como un mal olor durante 7 años, y después se muere. Los bancos no cuadruplican una deuda en 4 años,
Porque no existe una tasa legal en este planeta que haga eso. Ella ya lo sabía antes de preguntar. Lo había sabido en el estacionamiento. Lo había sabido, si era honesta, desde el mensaje de voz de 9 minutos. He estado pagando, Lucy. Cada semana he estado pagando. ¿Pagando qué? ¿Los intereses? Tampoco contestó eso. Y ella sintió algo en el pecho volverse muy silencioso y muy frío. Lo mismo que sentía cuando un monitor empezaba a cambiar y nadie más lo había notado todavía. Tengo $11, dijo ella. No te estoy pidiendo dinero. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Y su padre, que en toda su vida nunca había podido sostenerle la mirada cuando de verdad importaba, se la sostuvo. ¿Saben de Danny? 3 palabras, y toda la mesa se inclinó. Ella mantuvo el rostro quieto. Ese era el entrenamiento. Mantienes el rostro quieto, porque en el segundo en que tu rostro se mueve, la familia frente a ti empieza a gritar. Y una vez que empiezan, los pierdes. ¿Qué significa eso, que saben de Danny? Significa que alguien me preguntó cómo estaba el muchacho. Eso es todo. Alguien preguntó. Ella se puso de pie. Puso un billete de 10 sobre la mesa por 2 cafés que ninguno de los dos había tomado. Porque no iba a ser una mujer que se va sin pagar la cuenta. No lo llames. No lo llames. No vayas a verlo. No te pares afuera de su edificio. No le mandes nada en su cumpleaños. Su padre dijo su nombre una vez. No voy a hacer esto, papá. Sea lo que sea que viniste a pedirme, no lo voy a hacer. Y salió caminando hacia una mañana que se había vuelto brillante y ordinaria mientras ella no estaba viendo. Manejó a casa con el radio apagado. Subió los 4 pisos hasta su apartamento con las llaves ya en la mano. Había un sobre en su puerta, no debajo, sino encajado en el marco a la altura de los ojos, exactamente a la altura donde una persona miraría, para que no pudiera haberlo pasado por alto y no pudiera fingir que lo había hecho. Manila liso. Sin su nombre. Sin nada escrito. Se quedó parada en el pasillo con el pulgar bajo la solapa más tiempo del que le gustaría admitir. Y después lo abrió. Y lo que salió a sus manos era papel que reconoció antes de poder leerlo, porque había leído 1000 páginas iguales en su vida laboral. Era el expediente de trasplante de Danny. Su nombre, su fecha de nacimiento, su tipo de sangre, su fracción de eyección, la fecha en la que entró a la lista, su estatus, fotocopiado limpio y cuadrado, la forma en que se copia algo en una oficina, no la forma en que se fotografía algo robado con prisa. Y en la última página, en el margen, con tinta azul, alguien había escrito un solo número, su posición en la lista de espera. Eso era todo. Sin carta, sin exigencia, sin firma, sin número de teléfono, sin instrucciones, ni una sola palabra en todo el sobre que una persona pudiera llevar a una estación de policía y poner sobre un escritorio y llamar una amenaza. Lo leyó 4 veces de pie. Después se sentó en el piso de su propio pasillo, con la espalda contra la puerta que todavía no había abierto. Y entendió que ya había perdido, y que quien fuera que hubiera dejado ese sobre ahí sabía que ella lo entendería. La llamada llegó 2 días después, de un número que no timbró 2 veces, y una voz que nunca había escuchado le dio una dirección en la calle Mulberry y una hora, las 10 de la noche, y dijo que la puerta estaría abierta. Era un restaurante que había cerrado por esa noche, sillas volteadas sobre la mitad de las mesas, una lámpara encendida al fondo. Había un hombre junto a la puerta que no le preguntó su nombre y no la revisó, porque no lo necesitaba. Y había un hombre en la mesa del fondo, solo, con una carpeta cuadrada frente a él y nada más. No se puso de pie cuando ella entró. Señorita Sheridan, siéntese. Ella se sentó. Graham Marchetti tenía 37 años y se veía como un hombre que dormía mal y había hecho las paces con eso. Traje oscuro, sin corbata, canas apareciendo temprano en las sienes. Traía puestos guantes, de cuero negro delgado, adentro, en una mesa con una carpeta frente a él. Y no hizo ningún movimiento para quitárselos y no hizo ningún comentario al respecto. Y Luciana lo notó, lo archivó, y no dijo nada, porque había pasado 9 años aprendiendo que no le preguntas a una persona sobre lo que no está mencionando, hasta que sabes por qué no lo está mencionando. Abrió la carpeta. No hizo plática.
No le preguntó si quería algo. Voy a decirte lo que estoy ofreciendo. No contestes hasta que termine. Después lo leyó de la forma en que un hombre lee términos, plano y ordenado, un punto y después el siguiente. 2 años de matrimonio, legal, registrado, público. Ella viviría en la casa al norte. Al final del segundo año, cualquiera de los dos podría solicitar el divorcio y no habría disputa, ni argumento. El día que ella firmara, la deuda de su padre quedaría cerrada, no pagada a plazos, no reestructurada, cerrada. Y el papel donde vivía, destruido. Y a los hombres que la sostenían, se les diría en la cara que ya no existía. Su hermano sería transferido al programa cardíaco del mejor centro de trasplantes del estado, admitido bajo un arreglo de financiamiento privado. Cada dólar cubierto. Medicamentos, transporte, el cuidado de seguimiento por el resto de su vida si llegaba a hacer falta. Y el último día del segundo año, ella recibiría $2 millones, y podría llevárselos a donde quisiera en este planeta, y él nunca volvería a contactarla. Cerró la carpeta. Eso es todo. Y Luciana se quedó sentada en un restaurante oscuro a las 10 de la noche y descubrió que lo que sentía no era alivio y no era miedo. Era la calma plana y nivelada que sentía al pie de una cama cuando los números eran malos. La calma que llegaba justo antes de que empezara a trabajar. ¿Por qué yo? Preguntó. Él la miró entonces, de verdad, por primera vez desde que había entrado. ¿Por qué me miraste y no tuviste miedo, y tampoco tuviste curiosidad? ¿Cuándo? Ya lo descubrirás. Y esa fue la única cosa torcida que dijo en toda la noche. Pasó tan rápido que casi lo dejó pasar. Casi. He escuchado los rumores sobre usted. Todo el mundo los ha escuchado. Lo dijo sin adornos, sin disculparse, de la forma en que le haría a un paciente una pregunta que no tenía una versión educada. Y Graham Marchetti no parpadeó, no se tensó, no la corrigió. No dijo una palabra. Dejó que la frase se quedara ahí, sobre la mesa, entre los dos. Después de un momento dijo: ¿Eso cambia tu respuesta? Y ella entendió, observándolo, que un hombre que quisiera negar algo lo habría negado. Y que un hombre avergonzado de algo habría apartado la mirada. Y él no había hecho ninguna de las dos cosas. Todavía no sabía qué significaba eso, pero sabía que significaba algo. Lo hace más fácil, dijo ella. Él casi sonrió. No llegó a nada. La mayoría de la gente dice lo contrario. Después sacó una pluma de su saco, la puso sobre la carpeta, y la deslizó por la mesa hacia ella. Y retiró la mano antes de que ella la alcanzara. Bien atrás. Y ella también notó eso. Luciana miró la pluma durante mucho tiempo. Pensó en los $11. Pensó en una fotocopia dentro de un sobremanila con un número escrito en el margen con tinta azul. Pensó en su madre en una cama del mismo hospital donde ahora trabajaba, diciéndole: cuida a tu hermano. Y en cómo nunca había existido una versión de su vida donde le dijera que no a eso. Pensó en el hecho de que ese hombre no había intentado, ni una sola vez en toda la conversación, hacerla sentir mejor al respecto. No lo había llamado un arreglo entre amigos. No le había dicho que llegaría a querer la casa. Le había leído los términos de la peor noche de su vida como quien lee un itinerario de entregas. Y de alguna manera, esa fue la única razón por la que confió en una sola palabra de todo eso. Tengo condiciones. Dime cuáles. Mi hermano se transfiere antes de que yo firme nada. No al día siguiente. Antes. Y nadie vuelve a hablar con mi padre nunca más, por ningún motivo, incluyéndome a mí. Graham lo consideró unos 4 segundos. ¿Hecho? Y lo dijo como un hombre que cierra una puerta. Ella tomó la pluma y firmó su nombre en la línea, y su mano no tembló, y casi lo lamentó. Se lo dijo a Dani un martes, sentada al pie de su cama con la espalda contra la pared y los pies levantados. La forma en que se había sentado ahí desde que él tenía 8 años y ella 19, y su madre llevaba 11 días muerta. Ahora tenía 16. Tenía la boca de su madre y el terrible talento de su padre para leer un cuarto, y había estado enfermo tanto tiempo que ya había dejado de ser educado al respecto. Escuchó todo sin interrumpir, lo cual debió haberla puesto en alerta. Repite la parte del dinero.
No hay parte del dinero. Lucy, siempre hay una parte del dinero. Así que le dio la versión que había armado en el auto de camino, la limpia, la de las esquinas lijadas. Un hombre que había conocido en el trabajo, mayor, reservado, un matrimonio principalmente en papel, arreglado por razones propias que a nadie le importaban, y a cambio, recursos. Usó esa palabra, recursos. Se escuchó usarla y la odió. Danny la dejó terminar. Después preguntó: ¿Papá está metido en esto? Ella no contestó lo suficientemente rápido. 16 años, la manguera de oxígeno enredada en las orejas. Cerró los ojos un segundo como un hombre recibiendo un golpe que vio venir desde el otro lado del cuarto. No lo hagas, dijo. Prefiero quedarme en la lista. Prefiero esperar mi turno como todos los demás y ver qué pasa. No te vendas por mí. Yo no valgo eso. No vuelvas a decir eso jamás. Salió más fuerte de lo que quería. Se quedaron ahí. El radiador golpeteaba. Más bajito, dijo él. Ya lo firmaste, ¿verdad? Sí. Danny giró la cabeza y miró la pared. Y ella lo vio decidir no llorar frente a ella, que fue lo peor que jamás tuvo que ver, peor que las máquinas, peor que todo lo demás. Entonces me voy a mejorar, dijo él. Lo dijo como una amenaza. Ese es el plan, contestó ella. No le contó el resto. No le contó del sobreencajado en su puerta a la altura de los ojos, ni del número en el margen con tinta azul. Y nunca lo haría, ni ese año ni el siguiente, porque hay cosas que uno carga para que la persona que ama pueda seguir respirando sin saber cuánto costó ese aire. Las pruebas de vestido empezaron ese viernes en un lugar cerca de Madison donde nadie usaba etiqueta de precio. Luciana estuvo parada en una plataforma baja durante 2 horas mientras una mujer con alfileres en la boca trabajaba en el dobladillo. No estaba sola. Había 4 o 5 mujeres ahí, esposas e hijas de hombres cuyos nombres apenas estaba aprendiendo. Habían venido a ayudar, y ayudaban, de la misma forma en que el clima ayuda. Una le tocó la muñeca y le dijo: ¿Pobrecita? Debes estar aterrada. Otra dijo que a su prima le había pasado algo parecido y que, considerándolo todo, había resultado hermoso. Y después la más joven, tal vez de 22 años, sentada de lado en una silla con una copa en la mano, dijo: Bueno, al menos vas a tener la casa para ti sola, porque él se guarda su propia compañía, ¿no? Y una segunda mujer dijo el nombre Julian Britt de la forma en que se pone una carta que se ha estado guardando toda la noche, ligera, sonriendo, y el cuarto se volvió cálido y cómplice, y todos los ojos voltearon hacia Luciana a ver qué haría con eso. Ella se quedó de pie en la plataforma, con los alfileres de una extraña en el dobladillo, y escuchó su propia voz salir plana y fría. He estado en cuartos donde la gente se estaba muriendo. Nadie en esos cuartos hablaba así. Después dijo: Me gustaría terminar el dobladillo. Nadie dijo nada durante un rato después de eso. La mujer de los alfileres trabajó más rápido, y lo que Luciana no pudo explicarse, ni esa noche ni después, fue porque lo había hecho. No le debía nada a Graham Marchetti. Él había comprado 2 años de su vida en una mesa de un restaurante cerrado y no había fingido lo contrario. Debió haberlas dejado hablar. Había dejado que la gente hablara de cosas peores. Pero algo en la forma de esto le había revuelto el estómago. 6 mujeres en un cuarto hermoso decidiendo que era un hombre a partir de absolutamente nada, cuando ella había pasado 9 años aprendiendo que uno no tiene derecho a decir qué le pasa a alguien hasta que de verdad lo ha mirado. Eso era todo, se dijo a sí misma. Eso era todo. Todavía se lo estaba diciendo cuando un hombre entró por el frente con 2 cafés y una caja de panadería, y llenó la puerta como un tío en un bautizo. Tenía 50 y tantos años, robusto, canoso, con una risa que se oía desde la calle. Puso la caja sobre el mostrador sin pedirle permiso a nadie y dijo: No les dan de comer en estos lugares. Es criminal. Y el cuarto se iluminó para él. Se acercó y tomó la mano de Luciana entre las suyas. Así que tú eres ella. Soy Salvatore Renzi. Soy su tío, más o menos. La familia es complicada. Y después la miró un momento con una amabilidad genuina en el rostro.
Mi amor, lo que sea que te hayan dicho de ese muchacho, ha tenido un camino difícil, y no deja que la gente lo cargue con él. Sé paciente con él, y si necesitas cualquier cosa, me llamas a mí primero, no a él. La besó en la mejilla como a familia, y la llamó Vija. Y Luciana Sheridan, a quien nadie le había ofrecido nada en 8 años, sintió que se le cerraba la garganta, y pensó, con algo cercano a la gratitud, que al menos había un hombre decente en todo esto. El paquete llegó un jueves, lo dejaron con el conserje, y lo subió 4 pisos un muchacho del edificio que no aceptó propina. Plano, café, del tamaño de una tabla para cortar, más pesado de lo que parecía. Lo abrió parada en el mostrador con el abrigo todavía puesto. No había flores. No había caja de joyería con un nombre grabado en oro en la tapa. Adentro había una carpeta sencilla, y dentro de la carpeta una carta del programa de posgrado en enfermería que había dejado 3 años atrás. En papel membretado, dirigida a ella, informándole a la señorita Luciana Sheridan que su solicitud de readmisión había sido aprobada, y su lugar reservado para el semestre de otoño. Detrás, la página financiera. Colegiatura, cuotas, costos de práctica clínica, todo el calendario detallado línea por línea. Y en la columna de la derecha, junto a cada una, las mismas 3 palabras, pagado en su totalidad. No aplazado, no financiado, no una promesa de pago. Pagado. Y metida dentro de la portada, en un pequeño cuadro de papel, con una letra afilada, rápida, inclinada fuerte hacia la derecha, 4 frases: dijiste que lo dejaste. Nadie debería tener que dejar de hacer lo que se le da bien. El lugar es tuyo, lo tomes o no. No tiene nada que ver con nuestro arreglo. Luciana se quedó ahí parada y lo leyó tal vez 6 veces. Y después puso la mano plana sobre el mostrador porque las piernas se le habían puesto raras. Y se puso a buscar en las últimas semanas dónde diablos había podido conseguirlo. Había habido una sola conversación. En la sala de juntas de un abogado en el centro. Los 2 abogados revisando línea por línea el acuerdo prenupcial. Su propio abogado, contratado para ella, pagado por la otra parte, pero genuinamente suyo, argumentando puntos a su favor que ella ni siquiera había pensado en pedir. Había durado 2 horas. En algún momento, alguien le había preguntado a qué se dedicaba, para llenar una forma, y ella había dicho, enfermera de terapia intensiva, y el hombre le había preguntado si tenía un posgrado, y ella había dicho, estuve en un programa de enfermera practicante. Terminé 5 semestres. Y después había dicho, lo dejé. Eso fue todo. 6 palabras. Tal vez 7. Dichas hacia la mitad de una mesa, sin dirigirse a nadie en particular. Y Graham Marchetti había estado parado junto a la ventana en el otro extremo de ese cuarto, de espaldas a todos ellos, con las manos enguantadas detrás de la espalda, mirando el tráfico en la calle Church. No se había volteado, no había dicho nada. Y ella había asumido, sin siquiera pensarlo de verdad, que él no estaba escuchando. Habría apostado dinero a eso. Habría apostado los $11. Y ahora ahí estaba la carpeta sobre su mostrador, con su nombre en el membrete, y cada línea pagada. Y descubrió que no podía respirar bien. Y no lloró, porque no lo había hecho en 8 años y no iba a empezar por un papel de una oficina de registro. Pero sí se sentó en el piso de la cocina con la carpeta en el regazo, la misma forma en que se había sentado en el pasillo con el sobre. Y pensó, ya son 2 veces que un hombre deja algo para que yo lo encuentre. Y esto es lo que cuesta aprender a notar la diferencia. El resto pasó tal como decía el papeleo. Sacaron la licencia en la oficina del registro civil un lunes por la mañana. Y había un periodo de espera de 24 horas antes de que alguien pudiera casarlos, lo cual le pareció la única ley sensata que se había encontrado en todo este asunto. Un día entero para que una persona cambie de opinión. No lo cambió. El acuerdo prenupcial se firmó esa misma tarde, su abogado a su lado, el abogado de él enfrente, ambos inicializando cada página. Y ella leyó todo, las 40 páginas, en voz alta dentro de su cabeza, porque nadie jamás le iba a poder decir que no sabía lo que estaba firmando. El miércoles llegó un auto por ella a las 7 de la mañana y manejó al norte, fuera de la ciudad, poco más de 1 hora, río arriba. Y el camino subió. Y después había portones. Y después estaba la casa en el acantilado.
piedra gris y ventanas angostas de pie sobre el agua, como algo que había crecido de la tierra en lugar de haber sido construido sobre ella. Ironwo. Nunca la había visto antes de ese día. La ceremonia duró 11 minutos. Había un juez, Sal, 2 hombres que ella no conocía, y el ama de llaves, una mujer de unos 63 años llamada Adelaide Kerr, que observó todo con las manos entrelazadas y el rostro sin revelar absolutamente nada. Graham estaba a su lado en un traje oscuro y guantes, y dijo las palabras con voz firme, la forma en que decía todo. Y cuando llegó el momento, tomó su mano para ponerle el anillo, y su mano estaba fría a través del cuero, y la soltó en el instante en que terminó. No la miró. Ni una sola vez. En ningún momento. Ni cuando el juez dijo marido y mujer. Ni cuando Sal le dio una palmada en la espalda y rió y dijo algo sobre el tiempo. Y Luciana lo vio ponerse rígido con el contacto y cubrirlo en medio segundo. Y ella también archivó eso. No hubo recepción. Para las 9 de esa noche, la casa se había vaciado y se había quedado en un silencio como ella no sabía que una casa pudiera tener. Adelaide la llevó arriba. El cuarto estaba al final del pasillo enorme, con el fuego ya encendido y su única maleta acomodada ordenadamente junto al closet. Y la mujer dijo: «Buenas noches, señora». Y salió, y la pesada puerta se cerró detrás de ella, y Luciana Sheridan se sentó en el borde de una cama que no era suya. La perilla giró y se detuvo y volvió a girarse hacia atrás. Después él tocó, 2 veces, sin fuerza. Y Luciana entendió que un hombre que había primero abierto la puerta y después tocado, lo había hecho en ese orden a propósito. Para que ella supiera que él podría haber entrado y no lo había hecho. «Está abierta», dijo ella. Graham se quedó parado en el marco de la puerta sin cruzarlo. Se había quitado el saco. Todavía traía los guantes puestos. «No voy a entrar a menos que tú me lo digas». «Entonces mejor dime qué es esto». «La puerta no se cierra con seguro desde afuera. Se cierra desde adentro. Puedes girarlo tú. Y nadie en esta casa te va a preguntar jamás por qué, y nadie va a volver a tocar esa puerta. Eso vine a decirte». Ella se quedó con eso un momento, después dijo: «¿Entra?» Él entró y se detuvo a unos 10 pies de distancia, cerca de la chimenea, y no se sentó. Luciana lo miró parado en medio de un cuarto enorme, manteniendo la distancia de un hombre en un elevador con un desconocido, y pensó en 6 mujeres en un cuarto de pruebas de vestido decidiendo que era él, y decidió que prefería estar equivocada en voz alta que tener razón solo dentro de su cabeza. «Te voy a hacer la pregunta que te hice en el restaurante, y esta vez me gustaría una respuesta. Sé lo que me vas a preguntar. Pregúntamela de todos modos». Y así lo dijo. «Dicen que no quieres mujeres. Lo dicen de ti como quien dice que eres zurdo, y no lo negaste frente a mí. Y no se lo negaste a esas mujeres, y las has dejado decirlo por años. ¿Por qué?» Él se quedó callado el tiempo suficiente para que ella escuchara el fuego asentarse. Después dijo: «Porque parte de eso es verdad, y prefiero que tengan la parte equivocada a la correcta». «¿Cuál parte?» Y Graham Marchetti dijo: «No me repugnan las mujeres. Nunca en mi vida me ha repugnado una mujer». Dijo: «No puedo dejar que me toque nadie». Y lo dijo exactamente con la misma voz plana que había usado para leer los términos del matrimonio. Un punto y después el siguiente, y así fue como ella supo que no era un truco. ¿Nadie? Nadie. Hombres, mujeres, doctores, barberos, mi propio tío, un desconocido en un tren. Si una mano viene hacia mí y no la he visto venir todo el camino, pasa algo que no controlo y no puedo explicar. Y he tenido 22 años para encontrar la forma de evitarlo, y no la he encontrado. Eso es todo. Ese es el gran misterio de mí». Y después, tras una pausa, con una voz que ella no le había escuchado antes, dijo: «Eres la primera persona a la que le he dicho esa frase que es una desconocida». «No soy una desconocida. Soy tu esposa. Desde las 11 de esta mañana, lo cual es peor». Y Luciana se rió. Le salió antes de que pudiera detenerla. Un sonido corto y sorprendido en un cuarto que no había escuchado una risa en años. Y algo en los hombros de él bajó media pulgada.
Había whisky en el gabinete junto a la ventana. Sirvió 2 vasos porque no sabía qué más hacer con sus manos. Y puso el de él en la mesa más cercana y se apartó antes de que él fuera a alcanzarlo. Y él notó que ella hacía eso, y algo cruzó su rostro que ella no pudo nombrar. Bebieron. Mi madre murió hace 8 años en el mismo hospital donde trabajo ahora, 2 pisos abajo de mi unidad, dijo ella. Paso por ese cuarto 4 noches a la semana. Dijo, nunca se lo había dicho a nadie tampoco. ¿Por qué no? Porque todos quieren decir algo después, y no hay nada que decir. Y prefiero que no lo digan. Él asintió una vez, como un hombre aceptando una cláusula en un contrato. Mi hermano se llamaba Mateo. Lo sé. No, no lo sabes. Sabes que está muerto. Eso es diferente. Y no dijo nada más al respecto esa noche, y ella no preguntó, porque había estado en suficientes camas de hospital para saber que cuando alguien pone una puerta sobre la mesa y no la abre, lo más amable en este mundo es dejarla cerrada. Siguieron bebiendo. El fuego se fue apagando. Ella le contó de los $11 y de las 3 noches en que había cubierto a su padre y nunca se lo había contado a nadie. Y él le contó, sin ningún calor en la voz, que tenía 15 años la última vez que alguien lo había abrazado y lo había dicho en serio. Y ninguno de los dos dijo la otra cosa, la cosa enorme, que era que 2 personas acababan de sentarse en un cuarto y decir la verdad por primera vez en años a alguien que conocían desde hacía 6 semanas, y que la verdad no les había costado nada. Y que ninguno de los dos sabía que algo así fuera posible. Era pasadas las 2 cuando él se puso de pie para irse. Dijo buenas noches y se dio la vuelta, y Luciana dijo su nombre, y él se detuvo. Espera. Cruzó el cuarto y se detuvo frente a él, con unos 60 centímetros entre ellos, y extendió la mano, palma hacia arriba, despacio, bien afuera donde él pudiera ver todo el recorrido de esa mano. La forma en que uno se acerca a un paciente que ha sido lastimado por manos antes. Mira Nela venir todo el camino. Y esperó. No se movió. Le dio todo el tiempo que necesitara, y fue mucho tiempo, suficiente para que el fuego volviera a sentarse. Y entonces Graham Marchetti extendió el brazo y se quitó el guante de la mano derecha, y puso su palma desnuda contra la de ella, y no la apartó. Adelaide Kerr subió a las 7 con la charola, la forma en que había subido a las 7 durante 6 años a un cuarto donde nadie había dormido. Y tocó, y escuchó una voz decir, adelante. Y abrió la puerta y se detuvo tan de golpe que la porcelana repicó. La charola se inclinó unas 4 pulgadas. La atrapó contra su cadera. Graham estaba en la silla junto a la ventana, con un libro sobre la rodilla y la misma camisa del día anterior, y llevaba ahí el tiempo suficiente para que el fuego se hubiera apagado. Luciana todavía dormía. Nada en ese cuarto habría escandalizado a un sacerdote. No importó. Adelaide había trabajado en esa casa desde antes de que muriera el hermano mayor, y había escuchado, como todo el mundo había escuchado, y en un segundo, a las 7 de la mañana, lo que le habían dicho durante años sobre el hombre para quien trabajaba dejó de ser verdad, y ella lo supo, y él la vio saberlo. Buenos días. Déjala en cualquier lado. Y después, con la misma voz. Cuando lleguen los muchachos, que muevan mis cosas del ala oeste a este cuarto. Y Adelaide Kerr, que en 6 años nunca le había hecho una pregunta que no fuera sobre comida, preguntó. ¿Todas, señor? Todas. Puso la charola en la mesa junto a la puerta y salió, y bajó las escaleras antes de dejar que su rostro hiciera algo. No se lo contó a nadie. No tuvo que hacerlo. Para las 10 de la mañana, 2 hombres llevaban bolsas de ropa por el pasillo este, a la vista de todo el que trabajaba en esa casa. Y no hay rumor en este mundo que sobreviva a la vista de las camisas de un hombre entrando al closet de su esposa. Nadie dijo una palabra al respecto. Esa fue la parte extraña, la que Luciana recordaría. No hubo susurros, no hubo sonrisitas en los marcos de las puertas, no hubo nadie que se dejara ver mirando. Lo que recorrió esa casa en cambio fue algo más silencioso y mucho más grande. La forma en que un cuarto cambia cuando una fiebre finalmente cede. Y para esa tarde, los 2 muchachos jóvenes del portón estaban parados más derechos, y la cocinera hizo algo que le tomó 4 horas, y Vincent Cardone, que había trabajado para la familia 19 años y tenía un rostro como un banco cerrado,
Le sostuvo la puerta y le dijo señora de una manera que lo decía en serio. En el desayuno, Graham ya estaba abajo cuando ella bajó. Esperó a que Adelaide volviera a cruzar la puerta batiente, y después dijo: Anoche fue el whisky. Luciana le untó mantequilla a un pan tostado que no tenía intención de comer. La mayor parte. El arreglo sigue como está escrito. 2 años. Nada cambia. Por supuesto. Y eso fue todo. Ninguno de los dos levantó la vista de la mesa, y ambos sabían que el otro estaba mintiendo. Y ninguno de los dos tenía la menor idea de qué hacer al respecto. Así que ella hizo lo que siempre hacía cuando no podía arreglar la situación, se puso a observar. Le tomó 4 días. Él usaba los guantes en el desayuno. Los usaba en su propio estudio con la puerta cerrada y nadie más que ella en el cuarto. Se los quitaba para comer y se los volvía a poner antes de levantarse. Y ella empezó a notar que el quitárselos y el ponérselos ocurrían siempre en los mismos puntos exactos, como un hombre revisando que una puerta esté cerrada con seguro. Cuando Vincent entraba con el correo y pasaba detrás de su silla, cerca, de manera común, como la gente se mueve alrededor de una mesa, Graham no se sobresaltaba, porque sobresaltarse habría sido visible. Lo que hacía en cambio era dejar de respirar. Unos 3 segundos. Después volvía a empezar, y los hombros le bajaban, y él pasaba una página. Nadie más en ese cuarto lo veía. Luciana había pasado 9 años observando pechos subir y bajar para ganarse la vida. Al 4.º día, un barbero subió del pueblo, un anciano con un estuche, y Graham se sentó y lo dejó cortarle el cabello, y no lo dejó acercarse a su garganta con la navaja. Y el barbero no discutió, lo cual significaba que no era la primera vez. Lo cual significaba que esta era una regla alrededor de la cual todo el mundo cercano se había organizado en silencio, y que nadie jamás había dicho en voz alta. Luciana se quedó de pie en el marco de la puerta con una taza de café enfriándose en las manos, y entendió lo que estaba viendo. Y no era arrogancia. Se había estado diciendo a sí misma durante 6 semanas que ese hombre era frío. Se había dejado creer parte de eso porque hacía el arreglo más simple. Pero uno no deja de respirar porque cree que es mejor que la persona que camina detrás. Eso no es desprecio. Había visto esa misma cara en un soldado de su unidad que había venido por un procedimiento de rutina y se había puesto rígido cuando una técnica le puso un brazalete de presión. Lo había visto en una mujer de 80 años a quien no se le podía dar vuelta en la cama sin avisarle antes. Era lo más antiguo de su profesión, lo que nadie anota jamás en un expediente, y tenía un nombre. Y el nombre no era arrogancia, era miedo. No el miedo ordinario. El tipo que vive en el cuerpo mucho después de que la mente ha terminado con él. Que no le importa que tan grande sea un hombre, ni a cuánta gente le dé miedo, ni cuánta parte de la costa éste posea. La ciudad lo llamaba monstruo porque no le estrechaba la mano a nadie, y Luciana se quedó de pie en el marco de la puerta con el café frío y pensó, ¿no? No le estrecha la mano a nadie porque alguien, hace mucho tiempo, le enseñó a su cuerpo que las manos eran lo que hacía daño. Y pensó en los 2 pies de piso entre ellos la noche anterior, y en cuánto tiempo había mirado la palma de su mano antes de quitarse el guante. Y bajó el café y se fue a buscar algo útil que hacer, porque acababa de darse cuenta de que estaba en un gran problema. Empezó porque uno de los muchachos jóvenes del portón subió a la cocina con la mano envuelta en un trapo de cocina, y Adelaide dijo: «Espera al doctor. Viene los jueves». Luciana dijo: «Es lunes. Déjame verla». Era una laceración profunda en la base del pulgar, de 3 días, cerrada con algo que no era una sutura, roja en un radio de 1,5 pulgadas, y caliente. «¿Quién te la cerró?» «El doctor Prine. Vino el jueves. La limpió en el fregadero de la cocina y le dijo que empezaría antibióticos esa misma tarde, le gustara o no al doctor. Y después fue a buscar el cuarto médico, al final del pasillo de servicio, y ahí fue donde dejó de tratarse de una mano. Había un gabinete cerrado con llave con una llave colgada de un clavo al lado. Adentro había cajas de muestras sin número de lote, 3 frascos con las etiquetas despegadas, una bolsa de solución salina vencida que ya se había puesto ámbar, y recetarios en blanco, 2 de ellos, en una casa, en un gabinete, con la llave colgada de un clavo. Se quedó ahí parada con la puerta abierta, y después salió al portón y le preguntó al muchacho el nombre completo del doctor,
Y lo escribió al reverso de un recibo. Esa noche se sentó en el piso de la recámara con su laptop y lo buscó en el sitio de licencias del Estado. Que es público, que toma 4 minutos, que cualquier persona en este país puede hacer sobre cualquier persona que dice tratarla. Warren Prine, licencia revocada 6 años atrás. El resumen disciplinario ocupaba 2 páginas, y lo leyó completo, y después volvió a leer la fecha, porque 6 años era el mismo número, los 6 años desde los que todo el mundo en esa casa contaba. El año en que el hermano mayor murió. Y se recargó contra la cama y pensó en eso un largo momento, antes de obligarse a detenerse, porque todavía no tenía nada, y una enfermera que adivina es peor que una enfermera que espera. Fue a ver a Graham al estudio a la mañana siguiente. No pidió permiso. Puso la impresión sobre su escritorio y dijo: Este hombre no ha sido doctor desde antes de que yo terminara mi carrera. Ha estado viniendo a tu casa cada jueves durante 6 años. Graham lo leyó. Se tomó su tiempo. Después preguntó: ¿Quién lo contrató? No sé. Asumí que tú. No. Y eso fue todo lo que dijo. No se levantó, no hizo una llamada frente a ella, no le dijo que él se encargaría. Le devolvió el papel y preguntó: ¿Qué quieres hacer? Y Luciana, que había pasado toda su vida profesional pidiendo permiso a gente que sabía menos que ella, se escuchó a sí misma decir: Quiero ese cuarto. Es tuyo. Y volvió a lo que estaba haciendo. Y ni una sola vez, en las 6 semanas que siguieron, le dijo cómo hacerlo. Tiró todo lo del gabinete en una bolsa y ella misma lo manejó hasta un buzón de devolución de medicamentos en una farmacia de Cold Spring, porque eso no se pone en la basura de la casa. Mandó vaciar y desinfectar el cuarto. Compró lo que le hacía falta con su propio dinero, que ahora tenía, y le tomó 3 intentos acostumbrarse al hecho de que podía hacerlo. Un desfibrilador automático en la pared junto a la puerta. Oxígeno de verdad, asegurado con un regulador que funcionaba. Un kit de control de hemorragias, del tipo que ahora se enseña en cada preparatoria del país, y otro más en la caseta del portón. Glucómetro, brazaletes de presión en 3 tamaños, porque un brazalete demasiado chico en un hombre grande marca alto, y la mitad de la medicina es gente siendo tratada por números que nunca fueron reales. Y después empezó los expedientes. Los fue reuniendo uno por uno en la mesa de la cocina, 20 minutos cada uno. Y lo hizo como lo haría en una unidad. Estatura, peso, presión arterial en ambos brazos, medicamentos, todos, incluyendo los que la gente no cuenta, alergias, historia familiar, cuando fue la última vez que vieron a un doctor. Y si la respuesta era un encogimiento de hombros, ella notaba un encogimiento de hombros. 19 hombres y mujeres trabajaban en esa propiedad, y 11 de ellos no se habían tomado la presión en más de 3 años. Encontró a 2 que eran hipertensos y no lo sabían. Encontró a un hombre de 50 años que era diabético y lo había estado llamando a hacerse viejo. Se sentó con él 40 minutos, y para el final estaba llorando en una mesa de cocina frente a una mujer que había conocido 11 días antes. Y lo llevó a un médico en Peekskill el jueves, uno de verdad, con una licencia que ella misma había verificado. Vincent Cardone entró al final, porque Vincent siempre entraba al final de todo. Se sentó frente a ella con la manga ya arremangada. ¿Algún medicamento? No. Señor Cardone, tengo su expediente abierto y usted toma algo para el corazón. Lo puedo ver en su cara. Y el hombre se rió, una sola sílaba. El primer sonido así que ella jamás le había escuchado, y le dijo la verdad. Cuando terminó, ella dijo: Gracias. Y él se puso de pie y empujó la silla de vuelta a su lugar y dijo: ¿Se le ofrece algo más, señorita? Y después se detuvo y se corrigió. ¿Señor? Le había dicho señorita durante 11 días, como se le dice a una invitada. Fue la primera vez que alguien en esa casa la llamó señora y quiso decir la otra cosa con eso. La cosa que significa esta también es su casa. Y ella lo sintió llegar. Graham observó todo desde el marco de la puerta de su propio estudio. Nunca entró. Nunca mandó a nadie a ayudarla, ni le dijo a nadie que cooperara. Y después entendió que había sido deliberado, que un hombre que era dueño de todo en 40 millas a la redonda se había hecho a un lado y había dejado que su esposa se ganara a 19 personas por las malas.
y que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había un camino a lo largo del borde de la propiedad que salía a un risco a unos 200 pies sobre el agua. Y él lo caminaba casi todas las tardes. Y una tarde, en la segunda semana de octubre, ella lo caminó con él. Fueron un buen tramo sin hablar. Abajo, el río tenía color de metal, y una barcaza avanzaba hacia la ciudad, tardándose una eternidad, como siempre hacen. Quiero preguntarte algo, y quiero que puedas decir que no. ¿Pregunta? 22 años. Dijiste 22 años esa primera noche. ¿Qué pasó cuando tenías 15? No contestó durante como un cuarto de milla. Después dijo: me sacaron de un auto un martes por la tarde, a 4 cuadras de mi escuela. Y lo dijo con la voz plana, la voz de los términos del contrato, y ella entendió que esa era la única voz que tenía para eso. Me tuvieron 9 días. No le dijo dónde. No le dijo qué le hicieron, ni cuántos eran, ni qué se dijo, y ella no preguntó. Y después se alegraría de eso. Lo que le contó en cambio fue algo más pequeño y peor. Había un foco encendido todo el tiempo, así que para el tercer día ya había dejado de saber qué día era. Dijo, podía escuchar el agua en una tubería. Bajaban a cualquier hora, sin horario fijo, y después de un tiempo yo podía saber cuántos eran por el sonido en las escaleras, y empezaba a temblar antes de que se abriera la puerta. Dijo, esa es la parte de la que nunca me pude deshacer. No todo lo demás, solo eso. El sonido de alguien bajando hacia mí y no saber cuándo. ¿Y después? Mi padre pagó al 9º día. Salí caminando. Estaba bien. No tenía ni una marca que importara. Dijo, todos me repetían la suerte que había tenido, y tenían razón, y jamás en mi vida he podido hacer que eso se sienta cierto. Dijo, nadie sugirió jamás que hablara con alguien. No era algo que hiciera nuestra familia. Tenías una mala semana y después te comportabas como un hombre al respecto. Y estuve bien como 6 meses, y después alguien me puso una mano en la nuca en un restaurante, un amigo de mi padre, sin ninguna intención, y yo estrellé un vaso contra una ventana. Dijo, 15 años. Dijo, y después de eso aprendí a organizar toda mi vida para que nunca volviera a pasar, y me volví extremadamente bueno en eso, y aquí estoy. Luciana no dijo nada. Había estado en 800 camas de hospital. Sabía cuáles eran las palabras inútiles. No dijo pobrecito. No dijo eso es terrible. No dijo ya estás a salvo, que es la más cruel de todas, porque no es algo que nadie pueda prometer. Caminó a su lado y dejó que la frase se quedara suspendida en el aire. Y después de un rato preguntó: ¿Alguien más sabe toda esa historia? Mi hermano sabía. Ella esperó. Mateo era 3 años mayor. Él era al que debieron haber llevado. Él era el que valía algo. Y se rió sin nada dentro de esa risa. Era mejor que yo en todo eso. La gente lo amaba en 10 minutos. Entraba a un cuarto y el cuarto se ponía más cálido. Tenía 34 cuando murió. Dijo, lo llamaron sobredosis. ¿Lo fue? Y Graham se detuvo de caminar. Es una pregunta rara. He escrito esa palabra en un expediente más veces de las que puedo contar. Y como una tercera parte de las veces era verdad de la forma en que la gente lo entiende. Y las demás veces era alguien que había tomado lo mismo que llevaba tomando 2 años. De un frasco que ya no era el mismo. Y Graham Marchetti la miró un largo momento, en aquel risco, con la luz yéndose. 6 años y nadie jamás me lo había preguntado. Dijo, no lo sé. Nunca tuve nada con que preguntármelo. Y dijo, y me senté en su silla porque no había nadie más. Y he estado sentado en ella desde entonces. Y cada hombre que trabaja para mí sabe que nunca la quise. Eso es la mayor parte de lo que está mal conmigo a sus ojos. Y el resto se lo inventaron. Así que le hizo la otra pregunta, la que había estado cargando desde el cuarto de las pruebas de vestido. Inventaron algo específico. Le pusieron un nombre. Julian Britt. Nunca lo has negado. Ni con ellos, ni conmigo, ni una sola vez. Y podrías terminarlo con una sola frase. ¿Por qué no lo has hecho?
Y esta vez contestó de inmediato, como un hombre que había tenido la respuesta lista durante años y no había tenido dónde ponerla. Porque Julian es mi amigo. Dijo, si me paro frente a esos hombres y los corrijo, entonces lo que estoy haciendo es decirle a un cuarto lleno de hombres que ser lo que ellos creen que es él sería lo peor que podrían decir de mí. Les estaría entregando mi negación con su nombre todavía adentro. Estaría convirtiendo la verdad sobre él en una acusación pública, solo para que yo estuviera cómodo. Dijo, él ha tenido una vida más difícil que la mía, y nunca una sola vez se ha quejado de eso. Dijo, a mí me pueden llamar lo que quieran. No me cuesta nada. A él le cuesta todo. Y Luciana se quedó de pie en ese risco y entendió que se había casado con el hombre más decente que jamás había conocido. Y que toda la ciudad de Nueva York había pasado 6 años llamándolo monstruo porque él había elegido proteger a alguien en silencio en lugar de a gritos, y que ninguno de ellos lo sabría jamás. Julian llegó el último viernes de octubre, bajo la lluvia, habiendo tomado el tren hasta Cold Spring y después rechazado que lo llevaran, porque quería ver la estación, y subió por el camino a pie con un abrigo de lana que había absorbido unos 9 kilos de agua. Julian Britt tenía 37 años y se veía como un hombre que llevaba dentro desde 1998. Entró por la puerta principal con los lentes empañados, un estuche de cuero apretado contra el pecho con ambos brazos, y se quedó completamente inmóvil cuando uno de los perros dio la vuelta en una esquina. ¡Ay! Se quedó totalmente quieto. Vincent se llevó al perro. Gracias. Qué amable. Estoy seguro de que es adorable. Simplemente tengo una política. Después estornudó 4 veces seguidas. Debe ser el perro y también posiblemente el heno. ¿Hay heno? Soy alérgico a una gran parte del campo. Le dio la mano a Luciana, notó a la mitad que estaba goteando en su piso, se disculpó por el piso, se disculpó por la disculpa, y después vio la funda del arma de Vincent y se puso del color del papel. ¿Tiene que traer eso dentro de la casa? Sí. Entiendo. Perfecto. Maravilloso. Entonces me voy a quedar parado por aquí. Y a ella le cayó bien de inmediato, por completo, sin reservas, lo cual la sorprendió, porque llevaba semanas preparándose para conocer al hombre cuyo nombre 6 mujeres habían puesto sobre una mesa, como una carta. Ella había mandado preparar el cuarto azul 2 días antes. Había mandado purgar el radiador porque golpeteaba. Había puesto una lámpara en el escritorio con un foco que fue a comprar al pueblo, porque él trabajaba de noche y la luz del techo de ese cuarto no servía. Y cuando él entró y la vio, se detuvo en la puerta. Leí sobre la Biblia Uldry. Él se volteó. El daño de agua en el tercio de atrás. Llevas 2 años en eso. ¿Cómo diablos? Salió en el periódico. Y Julian Britt, que había pasado toda su vida adulta siendo la persona menos interesante en cada mesa donde se sentaba, bajó el estuche por primera vez desde el tren. ¿Te gustaría ver las fotografías? Sí. Y ese fue el error. Durante los siguientes 3 días, Ironwood dejó de ser una fortaleza en un acantilado. Fue una casa con 2 hombres discutiendo dentro de ella. Discutían sobre papel. Discutían sobre si la encuadernación del siglo XVIII había usado papel tejido o papel berjurado, y si eso importaba. Discutían sobre la tinta de agalla, que Luciana aprendió que devora, lentamente, a lo largo de siglos, la misma página en la que fue escrita, así que las palabras siguen destruyendo su propio papel mucho después de que quien las escribió esté muerto. Y pensó que era la cosa más hermosa y terrible que había escuchado en todo el año, y lo dijo. Y Julian la señaló con un pedazo de pan tostado y dijo: Gracias. Graham cree que es un problema de mantenimiento. Es un problema de mantenimiento. Es una tragedia. Es una tragedia por la que te pagan. Y siguieron así. Ella se sentaba con ellos porque le gustaba, y porque sentarse con ellos significaba ver a su esposo convertirse en alguien 20 años más joven. Un hombre que interrumpía, que se inclinaba hacia adelante, que reía echando la cabeza hacia atrás una vez, por algo tan tonto que después no pudo repetirlo. Una vez, Julian, a mitad de una frase, estiró la mano y la puso sobre el antebrazo de Graham, y Graham no dejó de respirar. Luciana lo vio pasar y entendió lo que estaba viendo, 22 años de arreglo, y una sola excepción.
Echa mucho tiempo atrás, a los 16 años. La tercera noche, la discusión había llegado hasta el peso y el grosor, y Julian insistía en que podía identificar un papel solo con la mano. No puedes. ¿Puede? Tengo muy buena mano. Pregúntale a quien sea. Pregúntale a quién. Pregúntale a cualquiera que me haya visto trabajar. Pregúntale a la mujer del Bronx. Pasó tan rápido. La taza de Luciana se detuvo a unas 4 pulgadas de la mesa. ¿Preguntarle a quién? Y entonces se escuchó a sí mismo. Ella lo vio escucharse a sí mismo. Vio todo el proceso llegarle al rostro en etapas. La forma en que un hombre ve un vaso caer del borde de un mostrador y no puede alcanzarlo. Dije algo. ¿Julian? No, sí dije algo, ¿verdad? Dije algo. Y Luciana bajó la taza con mucho cuidado. ¿Qué mujer del Bronx? Nadie contestó. ¿Julian? Y Julian Britt, que no podía mentir, que en 37 años nunca había logrado mentirle a nadie con éxito. Se quitó los lentes, los limpió en la manga, y dijo. Hace 14 meses. Ella esperó. Le dispararon. ¿Cuándo? El 14 de agosto, hace un año en agosto. Fue un jueves. Dijo, yo fui quien lo manejó hasta ahí, lo cual fue un error. Soy mal conductor. Me había tomado una copa de vino. Dijo, no podíamos ir a ningún lugar que tuviera que reportarlo. Así que fuimos a la sala de emergencias del hospital público y dimos un nombre que no era el suyo, y me senté en una silla de plástico durante 6 horas, y nunca en mi vida he estado tan asustado. Y Graham no dijo una palabra. Observaba a su esposa al otro lado de la mesa, y su rostro se había quedado completamente inmóvil. Y Luciana ya no estaba mirando a ninguno de los dos, porque el cuarto se había alejado de ella, y ella estaba en otro lugar por completo. Agosto, un jueves, el 14. Llegó ahí antes que Julian. Eso fue lo que pensaría después, que su cuerpo lo recordó antes de que su mente aceptara hacerlo. Había habido un hombre, un jueves de agosto por la noche, con una herida de bala en el costado izquierdo, y un nombre en la pizarra que no coincidía con nada de él, y sin cartera, y sin historia, y un amigo en la sala de espera que se paraba y se sentaba sin parar. Había llegado sangrando mucho, y la sala de traumas estaba llena, completamente llena. 2 choques automovilísticos de la carretera, y ella había puesto ambas manos sobre él y se había recargado con todo su peso, sosteniendo la presión durante 40 minutos mientras liberaban un cuarto. 40 minutos es mucho tiempo. Se te acaban las cosas que decir en los primeros 4. Y recordaba, porque no se olvida, que ese hombre no había hecho ni un solo sonido, ni una palabra, ni un quejido, nada. Solo gris, sudando, mirando al techo. Y ella le había hablado todo ese tiempo, la forma en que le hablaba a todos ellos, contándole lo que estaba haciendo, diciéndole que iba bien. Y en algún momento los ojos de él se habían cruzado con los de ella y se habían quedado ahí. Ella no le había hecho ni una sola pregunta. Ni quién lo había hecho. Ni por qué el nombre en la pizarra era falso. Ni a qué se dedicaba, porque a las 3 de la mañana en un hospital público del Bronx, nada de eso es el trabajo. Y después, 2 días después, había llegado un sobre a su unidad con su nombre y efectivo adentro. Grueso. Más de lo que ganaba en 3 meses. Y ella lo había llevado a la oficina administrativa y los había hecho registrarlo y darle un recibo. Y después había subido y terminado su turno y nunca se lo había contado a nadie, porque no había ninguna forma de contarlo que no sonara a presunción. Lo dijo en voz alta, ahí en ese comedor. Fue el costado izquierdo. Julian dejó de hablar. Graham dijo. Sí. No hiciste ni un sonido en 40 minutos. No. Devolví el dinero. Y Graham Marchetti dijo. Lo sé. Tengo el recibo. Julian Britt miró de uno al otro, después tomó su copa, se puso de pie, y salió del cuarto con su estuche, lo cual, pensaría Luciana después, fue la cosa más discreta que hizo cualquiera durante todo ese año. Ella se quedó ahí sentada. Entonces no fue suerte. No. En el restaurante te pregunté por qué yo, y dijiste, porque te miré y no tuve miedo, y tampoco tuve curiosidad.
Y te pregunté cuándo, y dijiste que ya lo descubriría. Si dije eso. Me habías estado buscando por 14 meses. 11. Me tomó 3 encontrar quién eras, porque tú registrabas todo con iniciales. Y después me tomó otros 8 tener una razón para acercarme a ti que no sonara demente. Y Luciana, que había estado cargando algo en el pecho desde el cuarto de las pruebas de vestido sin saber cómo llamarlo, lo sintió dar vuelta. Entonces aquí está mi pregunta, y no me manipules. Pudiste haberle pagado a mi padre en una tarde y nunca volver a verme. Pudiste haber escrito un cheque para el cuidado de Danny y volver a tu vida. Me compraste a mí por 2 años. ¿Por qué? Y Graham no contestó con palabras. Se levantó, fue al estudio, y volvió con una carpeta antigua, forrada en tela, con un sello de abogado en la esquina. La puso sobre la mesa frente a ella y dijo: 4 personas han visto esto. 2 de ellas son abogados y uno de ellos está muerto. Ella la abrió. Era el fideicomiso. Leyó las primeras 2 páginas 2 veces, y después encontró el párrafo. Tenía 3 líneas de largo, escrito en el lenguaje seco de hombres en un cuarto en 1979 que jamás imaginaron cómo se sentiría leerlo. El control de los bienes de la familia pasaba por sangre. Si el principal en turno moría sin esposa y sin hijos propios, el control pasaba al pariente varón sobreviviente de mayor edad por línea de sangre. Leyó el nombre escrito a máquina junto a esa cláusula, Salvatore Renzi. Puso la mano plana sobre la página. Mi padre lo redactó así para mantenerlo fuera de un tribunal, dijo Graham. Ha estado ahí durante 45 años, y nadie tuvo que fijarse en eso jamás, porque Mateo tenía esposa y Mateo iba a tener hijos. Y después Mateo murió, y yo me senté en esa silla porque no había nadie más. Y he sido la única cosa parada entre ese párrafo y mi tío durante 6 años. Y él lo sabe. Escribió un memorándum. Levantó 2 dedos, a 1 pulgada de distancia. Así de grueso. Preocupaciones sobre la aptitud del principal, circuladas a los demás hombres, muy respetuosas, muy tristes. Mi conducta privada, mi negativa a aparecer en eventos, mi renuencia a casarme a los 37 años sin dar explicación. Dijo, los rumores ahí dentro, Luciana, no dichos, insinuados de una forma que no se puede contestar. Lleva 2 años construyendo un caso de que no soy un hombre completo y por lo tanto, no soy apto. Y todo el caso descansa sobre lo único que nunca he negado. Y Luciana Sheridan se quedó sentada en un comedor de una casa de piedra sobre el Hudson y entendió, finalmente, todo. Que él no se había casado con ella para deshacerse de una deuda. Que cada acto de amabilidad también había sido una jugada. Que el rumor que él había cargado para proteger a su amigo era exactamente la misma cuerda que su tío llevaba, 2 años tejiendo en un nudo corredizo. Y que, en algún lugar allá afuera, un hombre robusto con una caja de panadería la había besado en la mejilla y la había llamado hija. Sal subió el segundo domingo de noviembre y trajo comida, porque siempre traía comida. 3 bolsas de un lugar de la avenida Arthur, y la cargó él mismo a la cocina, y le dijo a Adelaide que se sentara, cosa que ella no hizo. Besó a Luciana en la mejilla. Mírala. Tiene color en la cara. El campo te sienta bien, mi amor. Y ella le sonrió y sintió algo frío bajarle por la nuca, y pensó, tengo que ser exactamente la misma mujer que era en octubre, o lo va a saber en 5 minutos. Así que lo fue. Le sirvió el vino, preguntó por su rodilla, se rió de la historia de la prima de Yankers. Graham, a la cabecera de la mesa, casi no dijo nada, lo cual era normal, lo cual ayudó. Sal habló durante 1 hora sin decir nada en realidad, y después bajó el tenedor y dijo: Bueno, ¿alguna noticia? ¿Noticia? Y Sal extendió las manos con un gesto cálido y avergonzado. El gesto de un hombre disculpándose por ser sentimental. No me hagan decirlo. Un hombre de mi edad en una mesa con una pareja joven. Dijo, su suegra ya te habría estado preguntando desde la semana siguiente a la boda, que en paz descanse. Y Luciana se rió. Apenas han pasado 6 semanas, tío Sal. 6 semanas son 6 semanas. Y después dijo: Aún así. Y dejó que la frase se quedara un instante de más. Aún así, querrían ponerse en marcha, ¿no? A su edad.
a su edad. Y lo dijo con tanta amabilidad. Esa era la cosa. No había nada en su voz que una persona pudiera señalar. Era un hombre robusto de 50 y tantos, con salsa en la servilleta, preguntando por nietos que jamás tendría. Y si ella no hubiera leído 3 líneas de un documento fiduciario de 1979 4 días antes, le habría parecido conmovedor. No tenemos ninguna prisa. No, claro. Claro que no. Y volvió a tomar el tenedor. Y eso fue todo el intercambio, 20 segundos de él, y dejó una marca en el cuarto que nadie reconoció el resto de la noche. Su chofer comió en la cocina. Luciana pasó 2 veces, una por el pan, y otra por nada. Y las 2 veces lo miró sin parecer que lo miraba, porque llevaba 9 años mirando a la gente sin parecer que la miraba. Tendría unos 40 años. Se había quitado el saco y arremangado, y comía con la lentitud particular de un hombre que no tiene hambre y sabe que debería tenerla. Lo había visto cada semana de su vida laboral. Las pupilas, eso fue lo primero. 2 puntos negros en una cocina en penumbra, donde los ojos de cualquier otra persona se habrían abierto. Y ella se quedó parada en el mostrador, medio de espaldas, y pensó, eso no es cansancio. Así no se ve el cansancio. Después él estiró el brazo por la sal, y ella vio el interior de su antebrazo, y la forma en que se lo rascaba sin darse cuenta, la forma en que uno se rasca algo que pica desde adentro. Y vio su color, y cómo había logrado comer un poco de la cena, pero no mucho. Y sumó todo eso parada en el mostrador con un cuchillo de pan en la mano, y llegó a una respuesta que no quería. Este no era un hombre en una borrachera. Esto era largo. Esto eran meses, quizás años. Y era constante, lo cual significaba que era abastecido. Lo cual significaba que estaba recetado. Porque los que lo compran en la esquina no se ven así a los 40. Se ven peor, más rápido. Los que se ven así tienen papel. Se levantó a llevar su plato al fregadero, y algo se le cayó del bolsillo del saco con la manga y fue a dar al piso. Una tarjeta pequeña, boca arriba. Él no lo notó. Luciana se agachó, la recogió, y la leyó en el segundo y medio antes de devolvérsela. Papel color crema. Una cruz verde. Hudson Valley Pain and Wellness. 3 ubicaciones. Y debajo de las ubicaciones, en cursiva, la línea, no se requiere referencia. Todos los seguros mayores aceptados. Y debajo de eso, horario sin cita, 7 días. Se la dio. Se le cayó esto. Gracias. Y se la metió al bolsillo sin mirarla, y salió a calentar el auto. Ella se quedó parada en esa cocina un largo momento. 3 ubicaciones. 7 días a la semana. Sin referencia. Pensó en los 4 condados al norte de la ciudad y en cuánta gente vivía en ellos. Y pensó en cómo se ve una clínica del dolor cuando es real. Una oficina. Una lista de espera. Un doctor que te hace volver un mes antes de recetarte cualquier cosa. Y después pensó en cómo se ve una cuando no lo es. Sal estaba en el pasillo poniéndose el abrigo, diciéndole algo a Graham sobre la confirmación de un primo en la primavera. Le gritó de vuelta. Gracias por la cena, mi amor. Y se acercó y tomó ambas manos de ella entre las suyas, como la primera vez. Cuida de él. Y Luciana Sheridan miró el rostro de un hombre que había sido amable con ella cuando nadie más lo había sido, que había puesto una caja de panadería sobre un mostrador y había alegrado a un cuarto lleno de mujeres. Y dijo: lo haré. Y lo dijo en un sentido que él no escuchó. Después se quedó en la ventana, viendo las luces traseras bajar por el camino. Y pensó en 3 recetarios en blanco dentro de un gabinete cerrado, con la llave colgada de un clavo al lado. Todavía tenía su gafete. Eso era algo en lo que nadie había pensado. Ni Sal, ni los abogados, ni nadie, que una mujer que se casa fuera de su trabajo un miércoles sigue en la lista el jueves. Y Luciana nunca había renunciado. Había tomado un permiso. Así que el martes manejó hasta el Bronx a las 6 de la mañana y se sentó en una estación de trabajo en una oficina de expedientes donde se había sentado 400 veces. Y sacó a los 3. No tuvo que buscar las fechas. Eso era lo que iba a cargar consigo.
Un hombre de 31 en marzo. Una mujer de 26 en junio, que había sido asistente escolar, cuya hermana había llegado todavía con el gafete puesto. Un hombre de 44 en septiembre, un domingo. Y ella había sido quien lo declaró. Y había escrito la hora ella misma, con su propia letra, porque la pluma del residente se había quedado sin tinta. Se había parado junto a los tres al final. Había puesto las manos sobre los tres. Y ahora se sentaba con sus expedientes abiertos, y pasaba las partes que ya conocía, los laboratorios y las notas y las declaraciones, hacia las páginas de admisión, hacia el triste trasfondo administrativo de una muerte, donde las pertenencias de alguien se catalogan y la lista de medicamentos de alguien se concilia por un empleado. A las 4 de la mañana. Y ahí estaba, en los tres. No el mismo doctor. 3 nombres distintos, 3 números de prescriptor distintos, 3 firmas distintas. La misma clínica. Hudson Valley Pain and Wellness. Una de 3 ubicaciones listadas como el origen de una receta surtida dentro de los 11 días anteriores. 3 de 3. Se recargó en esa silla, y el cuarto se puso muy silencioso, de la forma en que los cuartos lo hacen cuando dejas de escucharlos. 3 no es una coincidencia, pero 3 tampoco es un caso. Eso lo sabía. Así que pasó las siguientes 6 horas haciendo lo que de verdad se le daba bien, que no era trabajo de detective. Era la otra cosa, la aburrida, la que gana los argumentos en los hospitales. Contó. Los datos de monitoreo de recetas en ese estado son públicos, en conjunto, condado por condado, y cualquier persona puede solicitarlos. Sacó 4 años de datos. Consiguió las cifras del censo de los mismos condados. Después se sentó con una libreta legal e hizo divisiones largas, como una mujer cuadrando su chequera. Las 3 clínicas juntas, en un condado de 90.000 personas, recetaban a un volumen que uno esperaría en un condado de 800.000. No el doble. Ni el triple. Revisó su propia aritmética 4 veces porque no lo creía, y seguía saliendo lo mismo. Y finalmente escribió la proporción al final de la página, bajó la pluma, y se quedó mirándola. Después fue a averiguar quién era dueño de todo eso. Le tomó una tarde y un asistente de abogado que no le debía nada y aún así la ayudó. Las clínicas pertenecían a una compañía administradora. La compañía administradora era propiedad de una sociedad tenedora registrada en Delaware. La sociedad tenedora tenía un solo activo y una sola dirección. Y la dirección era un edificio en Yonkers. Y el edificio en Yonkers se rentaba de una constructora, y la constructora era una subsidiaria de Marchetti Holdings. 4 pasos. Le tomó 4 pasos caminar desde una mujer de 26 años muerta en junio hasta el nombre de su esposo en un certificado de constitución. Se quedó sentada en un auto estacionado afuera de un juzgado en White Plains, y entendió exactamente lo que estaba viendo. Sal no lo había escondido. Ese era todo el diseño. Había construido toda la operación sobre papel Marchetti, bajo el paraguas Marchetti, para que cada receta escrita, cada dólar movido, cada persona que caía en un hueco de escaleras con una fotocopia de una forma de admisión en su expediente, todo subiera cuesta arriba hacia un solo nombre, y no era el suyo. Había pasado 2 años escribiendo un memorándum sobre la aptitud de un hombre con una mano. Con la otra, había estado construyendo lo que lo pondría en un tribunal federal el resto de su vida. Y sin importar cómo se resolviera, Salvatore Renzi terminaba en la silla. Si el memorándum funcionaba, la tomaba. Si no, la acusación llegaba y sacaba a Graham del tablero, y de todos modos la tomaba. Manejó a casa a 55 millas por hora, en el carril derecho, todo el camino, porque las manos no le respondían bien. Ya estaba oscuro cuando llegó. No fue a buscarlo. Bajó al pasillo de servicio, al cuarto que había desinfectado y equipado con su propio dinero, y cerró la puerta. Y se quedó ahí de pie un minuto con las luces apagadas. Había estado contando otra cosa los últimos 9 días. En el fondo de su cabeza, debajo de todo lo demás, la forma en que una enfermera cuenta sin decidirlo. 6 semanas, después 7, después 8, y nada. Y se había dicho a sí misma que era la mudanza, y las horas, y el hecho de que había dejado de trabajar de noche. Encendió la luz. Había una caja en el segundo cajón con el resto de las pruebas diagnósticas que había comprado en septiembre, todavía selladas,
porque había equipado ese cuarto para 19 personas más, no para ella misma. Leyó las instrucciones completas, aunque las había leído 100 veces por encima del hombro de otras mujeres. Después se sentó en el borde de la mesa de exploración, en una casa de piedra sobre el Hudson. A las 9 de la noche, sola, con la puerta cerrada, y esperó 3 minutos por el reloj de la pared. Y salió positivo. Se lo dijo a él en el estudio, de pie, todavía con el abrigo puesto. Lo dijo con sencillez, porque no había una forma suave, y ella nunca le había encontrado utilidad a la forma suave. Graham estaba en el escritorio con una pluma en la mano, y la bajó, y no se movió durante unos 4 segundos. Y lo que apareció en su rostro no fue alegría. Ella se había preparado para la alegría, o para el vacío plano que él usaba en lugar de la alegría. Y lo que obtuvo fue a un hombre poniéndose blanco alrededor de la boca. ¡Ay, Dios! Lo dijo en voz baja, la forma en que se dice al fondo de un hueco de escaleras. Después se puso de pie, caminó a la ventana, y se quedó ahí de espaldas a ella. Y ella observó sus hombros trabajando. Dilo. Y Graham dijo. ¿Entiendes lo que estás cargando? Entiendo exactamente lo que estoy cargando. Leí el documento. Un hijo de tu propia sangre acaba con la cláusula. ¿Permanentemente? Sí. Entonces, a partir de esta noche, no hay nada entre mi tío y esa silla, excepto 2 personas. Y una de ellas eres tú. Y ella lo vio llegar al resto de eso, la aritmética que había estado evitando desde el día que firmó la licencia. Se dio la vuelta. Tiene 8 meses. 8 meses y lo pierde para siempre. Y los 2 años que invirtió en ese memorándum no valen nada. Y sabe que no puede ganar un argumento de aptitud contra un hombre con esposa e hijo. Dijo, tiene que moverse ahora. Tiene que moverse antes de que ese niño nazca. Y no hay ninguna versión de moverse que no venga hacia ti. Entonces nos movemos primero. Y Graham Marchetti, que había leído los términos de toda la vida de ella en un restaurante cerrado sin parpadear, puso ambas manos planas sobre el alféizar de la ventana, porque necesitaba ponerlas en algún lado. Frank Sheridan subió por el camino 2 días después, en un auto que ella no reconoció. Y lo dejaron llegar hasta el vestíbulo, porque Vincent conocía el nombre y no le habían dicho lo contrario. Luciana bajó y se detuvo a 6 pies de su propio padre. No deberías estar aquí. Esa fue una condición. Estaba por escrito. Lucy. Se veía peor que en el restaurante. Le temblaba una mano y se había afeitado mal. Tengo como 4 minutos antes de que alguien note que este auto no está donde debería. Así que déjame hablar. Ella lo dejó. Un hombre vino a verme hace 3 semanas. Me dijo que el matrimonio no va a sostenerse. Me dijo que viene papeleo federal, y cuando aterriza sobre tu esposo y sobre todo el que esté parado junto a él. Y yo le dije, esa es mi hija de la que estás hablando. Y él dijo, por eso te lo estoy diciendo. Y Frank metió la mano en su abrigo y puso algo sobre la mesa del vestíbulo. Era pequeño, negro, del tamaño de una caja de cerillos. Lo único que hace es quedarse ahí, debajo del escritorio, detrás del cajón, en cualquier lugar de ese cuarto, y hace el resto solo, y dura 11 días. Dijo, no tienes que hacer nada más que dejarlo ahí. Dijo, y después sales de esto limpia, Lucy. Eres la esposa que cooperó. Nadie en este mundo te culparía por alejarte de un hombre así. Nadie. Dijo, estoy tratando de salvarte. Lo dijo, y Luciana creyó que él lo creía, y de alguna forma esa era la peor parte. Lo levantó. Pesaba menos de lo que parecía. Se quedó ahí sosteniéndolo, y pensó en los $11, y en el mensaje de voz de 9 minutos, y en una fotocopia encajada en un marco de puerta a la altura de los ojos para que no pudiera fingir que no la había visto, y en cómo los hombres en esta vida nunca venían hacia ti con un puño. Venían hacia ti con un sobre y una amabilidad y una razón. Caminó pasando junto a él hacia el cuarto delantero, donde el fuego estaba encendido. No lo aplastó. No lo pisoteó ni lo arrojó. Lo sostuvo sobre la rejilla y abrió los dedos, y cayó entre las brasas, y el plástico se ablandó. Y después se puso azul por un segundo, y después dejó de ser nada. Su padre dijo su nombre desde la puerta.
Ella se dio la vuelta. Sal de esta casa. Lucy, escúchame. Sal, y no vuelvas, y no me llames. Y quiero que escuches esta parte, porque solo la voy a decir una vez. Si algo le pasa a mi hermano, cualquier cosa, voy a saber de qué lado estabas parado. Y Frank Sheridan abrió la boca, la cerró, y se fue. Ella escuchó el auto dar la vuelta en la grava, y después no escuchó nada más. Todavía estaba parada junto a la chimenea cuando entró Graham. Había estado afuera. Cruzó la puerta con el abrigo sobre el brazo y se detuvo, porque podía olerlo. Ese olor particular de algo quemándose que nunca debió haberse quemado. Miró la rejilla. Todavía había una esquina que conservaba su forma entre las brasas, negra y enroscada, inconfundiblemente no madera. Lo miró un largo momento. Y entonces Graham Marchetti hizo lo que Luciana seguiría pensando años después, en tardes ordinarias, sin ninguna razón en particular. No preguntó. Puso su abrigo sobre el respaldo de la silla, se acercó, y se quedó parado a su lado frente al fuego, sin decir absolutamente nada. Y después de un rato, ella dijo: «¿Quieren encontrar un monstruo en esta casa? Se lo voy a mostrar». Llegó un martes por la mañana, y llegó en papel. Sin autos en el camino. Sin hombres en el portón. Nada frente a lo que alguien pudiera pararse. Una orden federal de embargo ejecutada a las 9, congelando cada cuenta que Marchetti Holdings y sus subsidiarias poseían, pendiente de una investigación en curso sobre la distribución de sustancias controladas a través de una red de clínicas en 4 condados. 19 cuentas. Nómina, operaciones, los contratos de construcción, todo. Cerrado en 1 hora por un empleado con un teclado. Y Luciana, leyendo el aviso por encima del hombro de Graham en el estudio, entendió la forma de todo esto antes de que él dijera una palabra. Sal no había esperado. Lo había entregado él mismo, o alguien lo había entregado por él. Y cada nombre en esa orden era un nombre Marchetti, y el suyo no estaba en ninguna parte, porque nunca había estado en nada. Ella estaba en el hospital esa tarde, no en el suyo, en el centro de trasplantes de Westchester, para la revisión mensual de Danny. Estaba en el pasillo afuera de la clínica, con un café que había comprado y no tocado, cuando sonó su teléfono. Era la coordinadora financiera, una mujer que le caía bien, que la había llamado 4 veces en 6 semanas sin nada más que buenas noticias. Luciana lo supo desde la primera sílaba de su nombre. La mujer dijo: «Necesito decirte algo, y quiero que escuches todo antes de reaccionar». Dijo: «La fuente de financiamiento en el expediente de tu hermano fue marcada esta mañana». Dijo: «La cuenta de donde se toma la garantía está sujeta a una orden federal de embargo, y no tenemos manera de disponer de esos fondos, ni de saber cuándo podremos hacerlo». Y Luciana dijo: «Entonces cambiamos el pagador». Y la coordinadora dijo: «No hay tiempo para eso hoy, y lo siento mucho, pero el comité de revisión financiera se reunió a la 1, y tu hermano fue movido a estatus inactivo». ¿Inactivo? Se queda en la lista. Conserva su tiempo acumulado. Conserva su lugar. Pero mientras está inactivo, no es elegible para recibir una oferta. Si esta noche aparece un corazón que le corresponda, pasa de largo hacia la siguiente persona, y él nunca va a saber que existió. Y Luciana Sheridan, que le había dicho a 100 familias cosas peores que esa en pasillos exactamente como el que pisaba, sintió que las rodillas dejaban de funcionar. Se dejó caer contra la pared, despacio, con el teléfono todavía en la oreja, y se sentó en el piso de un pasillo de hospital en Westchester, con la espalda contra el azulejo frío y las piernas estiradas frente a ella como una niña, mientras la gente pasaba caminando y la miraba y seguía caminando. Y se escuchó a sí misma decir: «Gracias por avisarme usted misma». Porque incluso ahí, incluso en el suelo, los modales se sostenían. No lloró. Quiso hacerlo. Se quedó en ese piso 11 minutos, pensando en el hecho de que no había nadie contra quien pelear. Nadie había tocado a su hermano. Nadie se había acercado a él. Nadie había hecho una llamada, ni una amenaza, ni siquiera había alzado la voz. Y un muchacho de 16 años en un apartamento del Bronx iba a quedarse ahí con el teléfono en el buró, esperando una llamada que ahora le llegaría a alguien más, y ni siquiera notaría la diferencia. Y eso era lo más obsceno de todo.
Todo era legal, cada paso. Una orden, un comité de revisión, una línea cambiada en una base de datos de una palabra a otra. Así era como estos hombres lo hacían. No con las manos. Con papel, a la distancia, para que después todos pudieran mirarte a la cara y decir que no habían hecho absolutamente nada. Llegó a casa a las 7. Graham estaba parado en el vestíbulo con el abrigo ya puesto, y Vincent detrás de él con las llaves del auto. Y ella lo supo antes de cerrar la puerta. ¿A dónde vas? A la ciudad. Hay una mujer en la Fiscalía de los Estados Unidos llamada Karen Whitlock, y lleva 6 años esperando a que yo cruce esa puerta. Dijo, si entro y ofrezco cooperar, el embargo se levanta de las cuentas operativas en una semana, quizás menos. Dijo, no quieren los edificios. Quieren un nombre. Y Luciana dijo, quieren el tuyo. Van a tomar el mío. ¿Y después qué? Y Graham dijo. Y después mi esposa tiene una cuenta de banco que funciona, y su hermano vuelve a la lista activa, y eso es todo. Eso es todo lo que estoy comprando. No estaba haciendo un gesto. Eso fue lo que la asustó. No había nada de calor en eso. Era un hombre leyendo términos otra vez, la misma voz plana del restaurante cerrado en octubre. Un hombre que había decidido el precio y estaba en camino a pagarlo. Luciana cruzó el vestíbulo y se paró entre su esposo y la puerta. No. Luciana. Escúchame. Cada hombre en esta historia ha intentado resolverlo de la única forma que sabe. Mi padre trató de tapar un hoyo cavando más. Tus tíos llevan 6 años haciéndolo con papel. Y ahora tú vas a entrar a un edificio federal y entregarles tu vida, porque esa es tu versión de lo mismo. Y no va a funcionar, porque no te quieren a ti. Quieren el caso, y el caso va a seguir ahí mañana con tu nombre encima. Dijo, él lo construyó sobre tu papel. Usó tu compañía y tu nombre y tu reputación. Y se ve como tú desde cualquier ángulo. Y hay exactamente una persona en este planeta que puede desarmarlo. Y no es el hombre con las armas. Puso la mano plana sobre el pecho de él, sobre el abrigo, y lo dijo. Tú no. Tú tienes armas. Yo tengo sus expedientes. Le tomó 4 días y una sola forma. Un familiar directo puede solicitar un informe completo de autopsia en este estado, con toxicología incluida. Graham la firmó en la mesa de la cocina, sin preguntarle qué esperaba encontrar. Y la oficina del médico forense lo mandó por correo como manda cualquier cosa. En un sobre liso. 11 páginas. Lo leyó 2 veces en la mesa de la cocina. Después se quedó muy quieta como un minuto. Después llamó al hombre del laboratorio estatal al que había estado llamando toda la semana, el que hacía trabajo de comparación para grupos de sobredosis. Y le leyó el panel de analitos, línea por línea. Dime si eso coincide con los 3 que te mandé. Espera. Y después dijo. ¿De dónde sacaste este? De hace 6 años. Y él dijo. Entonces alguien ha estado vendiendo del mismo suministro durante 6 años. Sal subió el domingo porque lo invitaron. Vino cada capo de la familia. 11 hombres alrededor de la mesa larga de Ironwood. Y Salvatore Renzi tomó el asiento al extremo lejano sin que se lo dijeran. Y nadie dijo una palabra al respecto, porque con un embargo federal sobre las cuentas y el nombre del principal en la orden, todos en ese cuarto entendían para qué era la reunión. Graham se sentó a la cabecera y no dijo nada. Sal hizo toda la conversación. Fue amable al respecto. Nadie está contento de estar aquí. Dijo, esta es una familia, y las familias tienen noches difíciles. Y después miró hacia el otro lado de la mesa, a Luciana, y se puso la mano sobre el corazón. Mi amor, quiero decir esto frente a todos, para que quede dicho en voz alta. Tú no te apuntaste para esto. ¿Eres enfermera? Por Dios santo. Vienes de una vida normal, y te jalaron a algo que ya estaba yendo mal antes de que llegaras. Y no hay un solo hombre en esta mesa que te lo reprocharía si quisieras irte a casa. Dijo, dices la palabra, y yo mismo te llevo. Y hubo un murmullo. Y 1 o 2 asintieron, porque era algo decente de decir. Después dejó pasar un instante, y dijo. Y quiero ser justo con él.
Conozco a ese muchacho desde que nació. Dijo, pero hay cosas que un hombre debería poder hacer en esta vida, y él no puede. Y todos lo hemos visto no hacerlas durante 6 años. Y todos acordamos no decirlo. Dijo, mírenlo. Ni siquiera te puede estrechar la mano. Y ese fue el momento. Luciana Sheridan se puso de pie. Tenía una carpeta sencilla frente a ella, y la abrió. Y no alzó la voz ni una vez. Ni una sola vez. En ningún momento de todo lo que siguió. Estos son los datos de monitoreo de recetas para 4 condados, 4 años, y junto a ellos está el censo. 90.000 personas. Las 3 clínicas de ese condado recetaban a un volumen que esperarías en un condado de 800.000. Esa es la primera página, y pueden verificarlo ustedes mismos mañana. Es información pública. Pasó la página. Estas son 3 personas. Dijo sus nombres. Dijo sus edades, 31, 26, 44. Dijo el mes en que cada uno murió, y después dijo las horas, y dijo. Sé las horas porque yo estaba parada junto a los 3, y escribí la última yo misma porque la pluma del residente se había quedado sin tinta. Dijo. Cada uno de ellos tenía una receta en su expediente de una clínica sin cita previa. 3 ubicaciones. Sin referencia necesaria. Pasó la página. Las clínicas son propiedad de una compañía administradora. La compañía administradora es propiedad de una sociedad tenedora en Delaware. La sociedad tenedora renta de una constructora, y la constructora es una subsidiaria de Marchetti Holdings, que es por eso que la orden llegó aquí el martes y no a ningún otro lugar. Miró hacia el fondo de la mesa. 4 pasos. Me tomó una tarde. Y Sal dijo. Y nada de eso tiene que ver conmigo, mi amor. Y Luciana dijo. No. Así que aquí está la última página. Sacó el informe de 11 páginas y lo puso sobre la mesa. Esta es la toxicología de Matteo Marchetti de hace 6 años. Y el cuarto cambió. La mandé comparar contra los 3 que acabo de leerles. Es el mismo suministro. Los mismos analitos. El mismo perfil. 6 años de diferencia. Quien fuera que lo estaba vendiendo en 2019 es quien lo ha estado vendiendo desde entonces. Y salió a través de esas clínicas. Y salió bajo el nombre de esta familia. Dejó que eso reposara exactamente el tiempo que necesitaba. Después dijo. Así que les voy a decir lo que creo que pasó. Y cualquier hombre aquí puede decirme que estoy equivocada. Creo que usted lo construyó, y se le salió de control. Y una noche de sábado llegó hasta alguien a quien nunca tuvo la intención de alcanzar. Y usted no lo supo hasta este instante. Y ha estado sentado en su memorial cada año durante 6 años. Dijo. No creo que haya querido matar a su sobrino, señor Renzi. Creo que lo mató con papeleo, y jamás tuvo que mirarlo de frente. Y Salvatore Renzi se quedó sentado en el extremo lejano de la mesa, y su rostro se derrumbó de una forma que ningún hombre en ese cuarto olvidaría jamás. Y dijo. Eso no. Y se detuvo. Y no lo terminó. Nadie se movió. Después Luciana cerró la carpeta y dijo lo que le puso fin a todo. Todos ustedes han llamado monstruo a mi esposo durante 6 años porque no toca a nadie. Dijo, ese hombre tocó a 40.000 personas al mes con un recetario. Graham no se había movido ni una vez. Estaba de pie a la cabecera de la mesa con los brazos cruzados, dejando que su esposa terminara. Y después diría que no intervenir fue lo más difícil que había hecho en toda su vida. Uno por uno, los hombres giraron sus sillas. Vincent llevó a Sal hasta un auto y lo metió adentro. Y nadie le puso una mano encima. El jueves siguiente, las copias llegaron al centro, a una fiscal federal adjunta llamada Karen Whitlack, que las leyó durante 2 horas sin decir palabra. Sal renunció en enero. Lo hizo en un cuarto con 11 hombres y un abogado, y tomó menos de 1 hora. Y después, la constructora, el transporte de desechos, y los 2 centros comerciales de Rockland siguieron siendo exactamente lo que siempre habían sido en papel, una compañía legítima con nómina y declaración de impuestos.
Y todo lo demás que había estado conectado calladamente a ellos durante 40 años se desprendió y se cayó solo, porque resultó que solo se había mantenido unido por la disposición de una sola familia a sostenerlo. Algunos de esos hombres nunca volvieron a hablarle. Vincent Cardone se quedó. Alguien tiene que manejar, señora. Y esa fue toda la conversación. El embargo se levantó de las cuentas operativas en 9 días, una vez que Karen Whitlock tuvo lo que tenía. Y al 10º día, el centro de trasplantes movió a Danny Sheridan de vuelta a estatus activo. Y 41 días después, a las 2 de la madrugada de un jueves, sonó el teléfono. Luciana pasó 7 horas en una sala de espera de cirugía. Se había sentado en 100 de esas salas desde el otro lado. Había sido ella quien salía y les decía a las familias, y siempre había pensado que entendía cómo se sentía esa silla. Y había estado equivocada. Completamente equivocada. Y nunca volvería a decirle una cosa descuidada a una familia en una sala de espera por el resto de su vida laboral. A la 4ª hora, salió al pasillo porque ya no podía estar en ese cuarto. Estaba lleno. Cambio de turno. Horario de visitas. Un pasillo de extraños yendo en ambas direcciones. ¿Carritos? Un hombre en el teléfono. La abuela de alguien en silla de ruedas. Graham llegó y se paró a su lado. No dijo nada, porque no había nada que decir. Y después extendió la mano y tomó la de ella, ahí, frente a todos ellos. Se había quitado el guante primero, y ella no lo había visto hacerlo. Y sostuvo su mano en medio de un pasillo lleno de gente, en un hospital público, con gente pasando rozándolos por ambos lados. Y no la soltó, y no dejó de respirar, y Luciana Sheridan se quedó ahí parada, y finalmente, después de 8 años y un mes, lloró en silencio, la forma en que uno llora cuando por fin se terminó. Su padre volvió en la primavera, porque siempre vuelven. Se paró en el vestíbulo y pidió $11,000. Ella dijo que no. Después dijo: hay un programa residencial en Rhinebeck, 90 días, internado, y está pagado. Ha estado pagado desde febrero. Y la cama está ahí cuando la quieras. Y hay un trabajo en recepción de mercancía en el hospital, en el muelle de carga, a las 6 de la mañana. Y es tuyo el día que termines, y ni un día antes. Dijo: eso es lo que hay. No hay dinero, papá. Nunca va a haber dinero. Y Frank Sheridan miró a su hija un largo momento y dijo: es una manera dura de hacerlo, Lucy. Y ella dijo: lo sé. Y él se fue. Y pasaron 14 meses antes de que tomara la cama, y ella nunca, ni una sola vez, cedió en los términos. 2 años después, hay un letrero al final del camino de Ironwood. Y el cuarto al final del pasillo de servicio es una clínica comunitaria gratuita, 3 días a la semana, sin cita previa, sin preguntas de seguro, sin costo, dirigida por una enfermera practicante llamada Luciana Marchetti, que terminó su carrera con un bebé en la cadera, y se graduó a los 30 años. Danny tiene 20, y va a la universidad en Poughkeepsie. Y tiene una cicatriz que le baja por el esternón, que le muestra a cualquiera que pregunte. Julian sube casi todos los meses, todavía alérgico al campo, y trae a su pareja, un hombre callado que restaura relojes, y Adelaide pone 4 lugares en la mesa sin que se lo pidan, y nadie en esa mesa ha tenido que explicarse jamás. Y un sábado de junio, una niña de 2 años vino corriendo por el vestíbulo a toda velocidad, y Graham Marchetti se puso de rodillas sobre el piso de piedra, y dejó que le pusiera los brazos alrededor del cuello y se aferrara a él. Le tuvieron lástima una vez. Se pararon en un cuarto de pruebas de vestido cerca de Madison y decidieron que era un hombre a partir de absolutamente nada, y le tuvieron lástima a la mujer que iba hacia él. Ninguno de ellos supo jamás que estaban mirando a la persona más decente que cualquiera de ellos conocería en su vida. Lo que esta historia nos deja es bastante simple. La gente siempre va a inventar una explicación para lo que no entiende, y después la va a repetir hasta que suene a verdad. Y el costo de eso siempre lo paga alguien que nunca tiene la oportunidad de defenderse. Algunas heridas no se ven en la piel, y lo único que las encuentra es la paciencia. Y la medida de una persona nunca fue lo que se susurraba de ella. Fue como trataba a la gente que no podía hacer nada por ella a cambio. Si esta historia te conmovió, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla hoy, y suscríbete a nuestro canal para no perderte la siguiente.
Nos encantaría saber cómo te llegó, así que cuéntanos en los comentarios. ¿Alguien en tu propia vida ha sido juzgado alguna vez por algo que simplemente no era verdad? ¿Y qué hizo falta para que la verdad saliera a la luz? Leemos todos los comentarios. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final, y te deseamos buena salud, paz, y una alegría tranquila en tus días. Adiós por ahora, y nos vemos en el próximo vídeo.